En este video vamos a repasar las estrategias para resolver ejercicios de cinemática del punto. Vamos a ver 4 casos en donde los datos de entrada son distintos y cómo hallar las otras expresiones cinemáticas. En el primer caso, el espacio está dado en función al tiempo y queremos calcular cuánto vale la velocidad y la aceleración en función al tiempo. Encontrar estas expresiones. En el segundo caso tenemos la inversa. El dato de entrada es la aceleración en función al tiempo y queremos calcular velocidad y espacio en función al tiempo. En el tercer caso, en cambio, el dato de entrada es la aceleración en función al espacio y nos interesa saber cuánto vale la velocidad en función al espacio y el espacio en función al tiempo. Y finalmente, cuando tenemos la aceleración en función a la velocidad, vamos a ver cómo calcular la velocidad en función al espacio primero y al tiempo después, y el espacio en función al tiempo. Estos son los 4 casos que generalmente aparecen en un ejercicio de cinemática del punto. Entonces, cuando tenemos el espacio en función al tiempo como dato de entrada, es muy fácil calcular la velocidad derivando la función espacio en función al tiempo. Derivando entonces una vez el espacio, obtenemos la velocidad. Y si derivamos otra vez, obtenemos la función aceleración en función al tiempo. Entonces, si derivamos una vez el espacio, obtenemos la velocidad. Si derivamos otra vez el espacio, obtenemos la aceleración. Vamos a ver un ejemplo en donde el espacio está expresado en metros y t en segundos. Y la ecuación de espacio es t cubo menos 6t cuadrado menos 15t más 40. Si derivamos una vez, obtenemos la función velocidad, que en este caso vale 3t cuadrado menos 12t menos 15, derivando esta expresión. Y derivando otra vez, obtenemos la función de la aceleración en función al tiempo. Por ejemplo, si queremos calcular la velocidad para un tiempo t igual a 3 segundos, lo que tenemos que hacer es reemplazar 3 en donde tenemos el tiempo. Entonces, para b igual a 3 segundos tenemos, reemplazando, menos 24 metros por segundo. Otra cosa que nos puede pedir el problema es en qué tiempo la aceleración se hace nula, se hace cero. Entonces tenemos que igualar la expresión de la aceleración a 0 y de acá podemos despejar el tiempo, que vale 12 dividido 6 igual a 2 segundos. En el segundo caso, de forma inversa, tenemos la aceleración en función al tiempo como dato de entrada. Sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad en el tiempo. Si pasamos el diferencial de tiempo multiplicando, me queda at por diferencial de tiempo por un lado y diferencial de la velocidad por el otro. Esto lo podemos integrar entre un v0, una velocidad v inicial, y una velocidad v genérica. Y por el otro lado, como está en función al tiempo, esta expresión la podemos integrar entre un t0 y un t. Generalmente este t0 vale 0 porque es el tiempo inicial, pero no siempre, así que lo vamos a dejar como un t0 dato del problema, con su correspondiente velocidad para ese instante 0. Si resolvemos esto, esta integral es directa, es simplemente b, y reemplazamos los extremos b menos b0, me va a quedar b menos b0 igual a esta integral. Si pasamos b0 del otro lado sumando, me va a quedar que la velocidad en función al tiempo es b0 más la integral at por diferencial de t. Esta integral no la resolvemos porque su solución va a depender de la forma que tenga la función aceleración en función al tiempo. De forma análoga podemos analizar qué sucede con el espacio. La velocidad es la derivada del espacio en el tiempo. Si pasamos el diferencial de tiempo, me va a quedar bt por diferencial de t por un lado y diferencial de espacio por el otro. Lo integramos entre un x0 y un x genérico y entre un t0 y un t genérico. Y podemos obtener de forma análoga que en el caso anterior, x menos x0 porque esta integral es directa y una integral que la dejamos
genérica bt por diferencial de t, integral entre t0 y t. El espacio entonces será el espacio inicial más la integral t0 sobre t de bt por diferencial de t, donde su solución depende de la forma, por supuesto, de la función velocidad que obtuvimos anteriormente. Vamos a ver un ejemplo clásico que es una caída de una partícula desde una partícula o de un punto desde un edificio que está a 20 metros la partícula cuando cae. Su velocidad inicial es 10 metros por segundo y su aceleración, por supuesto, es la gravedad de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Todos los vectores que vayan hacia arriba son positivos por nuestra convención de sistema de referencia y lo que vaya hacia abajo es negativo, por eso la aceleración es negativa, menos 9,81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, para calcular la velocidad vamos a utilizar esta expresión, bt igual a b0 más la integral de la aceleración por el diferencial de tiempo. La aceleración es constante, puede salir afuera de la integral, entonces integramos directamente diferencial de tiempo, que su solución es directamente t, tiempo. Entonces bt vale 10 metros por segundo menos g por t. Con el espacio operamos de forma parecida. El espacio ahora no está en x, es un espacio en y, digamos, por eso utilizamos la misma expresión, pero ponemos y de t en función y en lugar de x. La misma expresión me dice que el espacio y de t vale i0, el espacio inicial, más el integral de la velocidad por el diferencial de tiempo. La velocidad la habíamos calculado aquí, la reemplazamos, y si resolvemos esta integral, me va a quedar i0, esta integral va a ser 10 por t, porque es una constante integrada, me da 10 por t, menos 1/2 de g por t cuadrado. Y esta es la expresión clásica del espacio en función al tiempo en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Espacio inicial más velocidad inicial por tiempo menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso menos porque la aceleración es negativa, si no sería más. Para cualquier tiempo t tenemos la expresión de la velocidad y del espacio i en función al tiempo. Entonces, si queremos saber cuánto vale la velocidad para un tiempo determinado, por ejemplo 3 segundos, tenemos que reemplazar 3 aquí, y lo mismo para el espacio, y para 3 segundos vale lo que valdría reemplazando 3 en el tiempo t aquí y t cuadrado aquí, y resolviendo esta expresión. Cuando tenemos la aceleración en función al espacio como dato, tenemos que aplicar ciertos artilugios matemáticos para expresar o para obtener la velocidad y el espacio en función de alguno de los parámetros del problema. La aceleración, habíamos visto, es la derivada de la velocidad en el tiempo. Si multiplicamos y dividimos por diferencial de x, esa expresión no cambia porque estamos multiplicando y dividiendo por lo mismo, entonces estamos multiplicando por 1, básicamente. Si vemos, esta expresión diferencial de x sobre diferencial de t es la expresión de la velocidad. Por lo tanto, podemos reescribir esto ahora diciendo que la aceleración de x, que es nuestro dato de entrada, es b, que era esto que reagrupamos, por diferencial de b sobre diferencial de x. Si reagrupamos esto y ponemos todo lo que está en función a x, multiplicando el diferencial de x aquí, queda ax por diferencial de x, y del otro lado queda b por diferencial de b. Entonces tenemos una expresión con todos los parámetros expresados en función a b y lo otro expresado en función a x. Por lo tanto, podemos integrar lo de este lado entre dos extremos, b1 y b genérico, y lo de este lado, como está en función a x, entre un x1 y un x genérico. Fíjense que puse x1 y b1 y no x0 y b0 porque este x1 no siempre viene como espacio inicial, puede ser el espacio en cualquier punto de la trayectoria del movimiento, digamos, y es generalmente un punto cuyo espacio sabemos dónde, perdón, en el espacio x1 sabemos cuánto vale la velocidad v1. Generalmente es un dato o lo puedo determinar del problema analizando el movimiento. Y esto sí queda genérico b y x para cuánto vale la velocidad en un x genérico. Entonces vamos a integrar esta expresión
De este lado va a quedar b cuadrado sobre 2 entre los extremos, y esta expresión queda genérica porque su solución depende de la forma de la función a en función a x. Si lo trabajamos un poco, estos extremos quedan b cuadrado sobre 2 menos b1 cuadrado sobre 2 cuando reemplazamos. Y finalmente b cuadrado queda expresado como b1 cuadrado más 2 la integral entre x1 y x de ax por diferencial de x. De aquí podemos, si resolvemos esta integral, obtener la velocidad en función al espacio x. Ahora bien, la velocidad habíamos visto que era diferencial de x en el tiempo. Si diferencial de tiempo lo pasamos a este lado y bx pasa dividiendo, tenemos una expresión diferencial de t igual a diferencial de x sobre b de x. Esta parte está toda en función a x, esta parte está toda en función a t, por lo tanto podemos integrar este término entre t1 y t, un t1 en donde sabemos el espacio inicial y la velocidad v1, y entonces si resolvemos este caso podemos encontrar una función del espacio en función al tiempo. Es decir, que si esta ecuación me lo permite, puedo encontrar la expresión del espacio en función al tiempo. Lo vamos a dejar genérico porque su solución va a depender de la forma que tenga esta expresión de la velocidad en función al espacio. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, la aceleración viene dada como menos k por x, donde k es una constante. Es decir, que esta partícula se está desacelerando a medida que avanza en el movimiento. Cuando mayor sea el espacio x, mayor será la desaceleración. Donde k vale, en este caso pongamos un valor de 1 sobre segundo cuadrado. Y esto es importante, para un x igual a 0 la velocidad vale 4 metros por segundo. Estas son nuestras condiciones de borde del problema. Si analizamos las dimensiones, las unidades, la aceleración si está en metros por segundo cuadrado, quiere decir que este k, cuando x está en metros, tiene que tener una unidad de 1 por segundo al cuadrado implícita aquí en el k, para que este lado también tenga una unidad de metros por segundo al cuadrado. Pasando el problema, entonces, vamos a calcular la velocidad con esta ecuación, v1 cuadrado más 2 integral entre x1 y x de la la aceleración, que vale menos k por x, por el diferencial de x. b cuadrado entonces igual a b1 cuadrado más 2, y esta integral resuelta me queda menos k x cuadrado sobre 2 entre los extremos x1 igual a 0 y x genérico. Entonces para x1 igual a 0, esta velocidad v1 va a valer 4 metros por segundo. El 2 se simplifica con el 2 y me queda que la velocidad al cuadrado es v1 cuadrado menos k por x cuadrado. Y finalmente la velocidad en función al espacio es la raíz cuadrada de v1 cuadrado menos k por x al cuadrado. Este v1, por supuesto, es 4 metros por segundo, mi dato de la condición de borde del problema. Encontramos la velocidad en función al espacio, ahora vamos a intentar calcular el espacio en función al tiempo, utilizando esta expresión. Entonces la integral del diferencial de tiempo por un lado y la integral de diferencial de x sobre la velocidad. La velocidad valía v1 al cuadrado, la velocidad conocida de 4 metros por segundo, menos k por el espacio x al cuadrado. Esta integral no es directa, se puede resolver por tablas o trabajando un poco la expresión. No lo vamos a hacer en este caso, pero de este lado queda el tiempo, es una integral directa, y del otro lado queda esta expresión como arcoseno de raíz de k sobre v1 por x dividido raíz de k. Si esta expresión la trabajamos un poco, intentamos despejar x, pasando raíz de k multiplicando, el arcoseno como seno, v1 multiplicando y raíz de k dividiendo, podemos encontrar el espacio en función al tiempo que queda v1 por seno raíz de k por t dividido raíz de k.
De esta forma encontramos la velocidad en función al espacio y el espacio en función al tiempo mediante estas dos expresiones y utilizando esta estrategia. Cuando tenemos la aceleración en función a la velocidad como dato, tenemos que proceder de la siguiente forma. La aceleración, dijimos, era la derivada de la velocidad en el tiempo. Si despejamos el diferencial de t, multiplicando para el otro lado y la aceleración pasando dividiendo, me queda diferencial de t igual a diferencial de b sobre la aceleración. Esto está en función a b, esto está en función a t, lo podemos integrar entre t1 y t y entre b1 y b, siendo b1 la velocidad correspondiente para un tiempo t1, datos del problema o que lo puedo determinar de cierta forma. Lo dejamos genérico porque, como siempre, depende de la función a de b. Y de acá podemos despejar, si la expresión de la aceleración me lo permite, la velocidad en función al tiempo, si lo trabajamos a esta expresión un poco. De esta forma podríamos hallar la velocidad en función a t. La velocidad también la podemos expresar como la derivada del espacio en función al tiempo. Si pasamos el diferencial de t multiplicando, me queda diferencial de x por un lado, bt por diferencial de t por el otro. Por supuesto, si integramos entre los extremos x1 y x y entre los extremos t1 y t, podemos encontrar una expresión de x de t, como lo hicimos en el caso anterior, que sea en función al tiempo. Xt es un x1, en donde conocemos la velocidad y el tiempo, más la integral de bt por diferencial de t, cuya solución dependerá de la forma que tenga la función b de t. Y finalmente, la aceleración, como dijimos, la podemos expresar como en el caso 3, como la velocidad por la derivada de la velocidad en el espacio. La aceleración, dijimos, era dato, función a b. Podemos pasar diferencial de x multiplicando y esto pasar dividiendo y me va a quedar diferencial de x igual a b por diferencial de b sobre la aceleración en función a b. Esto está todo expresado en función a b, la velocidad, y esto está expresado en función a x. Por lo tanto, podemos integrar entre los extremos x1 y x genérico y el extremo b1 y b genérico. Esto directamente queda x menos x1 y la integral, por supuesto, su solución va a depender de la forma que tenga la aceleración y por lo tanto podemos determinar la velocidad en función al espacio de aquí. Es decir, si esto lo podemos resolver y dejar explícito que la velocidad es función al espacio, podríamos encontrar una función de la velocidad como función de este espacio. Vamos a ver un ejemplo, un pistón cuya aceleración es menos k por la velocidad en un punto determinado. Es decir que a mayor velocidad, mayor va a ser la desaceleración del pistón. Y sabemos que para un tiempo t igual a 0, el espacio es igual a 0, pero la velocidad no. Es decir, tiene una velocidad inicial distinta de 0. Vamos primero a calcular la velocidad en función al tiempo. Entonces, si integramos entre 0 y t y entre b0 y b genérico, esta expresión me va a quedar t por un lado y esto me va a quedar menos 1 sobre k, logaritmo natural de b sobre b0. De acá podemos despejar b y me queda b para un tiempo t determinado igual a b0 por e a la menos k por t, donde b0 es el dato del problema. Ahora, si quiero encontrar el espacio en función al tiempo, utilizo esta expresión. El espacio inicial, dijimos, era 0, más la integral entre 0 y t de b0 por e a la menos k por t, que era la expresión de la velocidad, por el diferencial de t. Si resolvemos esta integral, me va a quedar menos b0 sobre k, e a la menos k por t entre los extremos 0 y t. Reemplazo los extremos en esta expresión y me va a quedar que menos b0 sobre k por e a la menos kt menos 1 es el espacio en función al tiempo. Esto
estos extremos los reemplazo y me va a quedar e a la menos k por t menos e a la 0, que es 1. Entonces eso es el paréntesis aquí, que es la solución de esto. Entonces tengo el espacio en función al tiempo y tengo la velocidad en función al tiempo. Lo que resta calcular es la velocidad en función al espacio. Y vamos a utilizar, por supuesto, esta expresión. El espacio inicial dijimos era 0, por lo tanto queda directamente x de este lado. Y la integral entre b0 y b, de b por diferencial de b, dividido la expresión de la aceleración, que era dato, que era menos k sobre b, es el dato de entrada. B se simplifica con b y me queda directamente diferencial de b sobre menos k. Por supuesto, es una integral directa. Si la resuelvo, puedo despejar la velocidad en función al espacio como b0 menos k por x, en donde para cualquier espacio puedo calcular cuánto vale la velocidad. Por lo tanto, encontramos la velocidad en función al tiempo, el espacio en función al tiempo y la velocidad en función al espacio. Como resumen, si tenemos la aceleración expresada en función al tiempo, la relación cinemática va a ser la derivada de la velocidad en el tiempo igual a esa aceleración, y para encontrar la velocidad tenemos que integrar esta expresión de at por diferencial de t entre un instante t0, que generalmente es 0, y un instante t genérico. Cuando la aceleración está en función al espacio, la relación cinemática era b por diferencial de b sobre diferencial de x, igualada al dato de la aceleración. Para encontrar la velocidad tengo que integrar esta expresión y ver cómo es la forma de la aceleración a de x e integrar este otro término para poder despejar la velocidad en función al espacio. Y cuando tenemos la aceleración en función a la velocidad, tenemos dos casos posibles, dos relaciones cinemáticas posibles: derivada de b con respecto al tiempo igual a la aceleración en b, o b por la derivada de b con respecto a x igual a la aceleración en b, dependiendo de si queremos encontrar la velocidad en función al tiempo o la velocidad en función al espacio. Entonces, para integrar y encontrar esta velocidad, tengo, si quiero encontrar la velocidad en función al espacio, que integrar esta expresión y, por el otro lado, integrar el diferencial de tiempo entre sus extremos correspondientes. Y para encontrar la velocidad en función al espacio, tengo que integrar esta expresión y del otro lado tengo que integrar la expresión de diferencial de x para hallar la velocidad en función al espacio.